Seguidamente, la directora del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, doctora Ruth Ladenheim, hará uso de la palabra. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, muy buenas tardes. Esto es el cierre, así que voy a tratar de ser breve. En primer lugar, comentarles un poco la génesis de esta iniciativa, de juntar un poco gremios con académicos para reflexionar sobre un tema tan importante como el futuro del empleo y el impacto de las tecnologías. Y esto surge de una reunión que han tenido Víctor Santamaría con Lino Barañao, en donde dijeron, bueno, hagamos un taller, en realidad varios talleres, varios eventos, tomando este tema como tema central. Y el primero de ellos es este, y ahí luego se sumó la universidad, la verdad, gracias a la universidad que tomó la posta y ofreció el espacio. Y la idea es reflexionar en torno a esta relación un poco de amor-odio, ¿no?, entre tecnología y empleo, ¿no? Algunos dicen la tecnología ayuda, la tecnología favorece, es buena, otros la tecnología es disruptiva y está generando problemas. Y un poco me sumo a la pregunta de Juan Carlos, ¿es la tecnología o los problemas son otros? Y ver bien de dónde vienen los problemas en ese sentido. Unas palabritas muy breves sobre nuestro centro de estudios, el CIECTI, que es el centro recientemente creado, y donde el foco está puesto en 3 líneas principales. La primera tiene que ver con estudiar los sectores, y todos los estudios del CIECTI están atravesados por la variable ciencia y tecnología. Nosotros nos dedicamos a 3 líneas de trabajo, pero todas focalizadas en el tema de ciencia y tecnología. La primera, les decía, son los sectores industriales, los sectores productivos, y de qué manera podemos pensar cada uno de ellos en relación con la tecnología y el desarrollo. La segunda tiene que ver con evaluación de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación y los distintos programas que se fueron desarrollando en estos últimos años. Y la tercera tiene que ver con planificación. Justamente acá se mencionó en algunas de las ponencias el tema de la planificación, y justamente en una era de cambios tan profundos y tan disruptivos y tan rápidos es cuanto más se necesita pensar en la planificación. Acá hago referencia a lo que tuve como responsabilidad durante la gestión anterior, que fue el Plan Argentina Innovadora 2020. En ese plan se establecieron determinadas políticas, determinadas prioridades, y una de ellas fue la que de alguna manera se activó muy fuertemente durante la gestión anterior, que fue el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico argentino. Y esto tiene mucho que ver con poder pensar el desarrollo del país, porque hoy hay unas enormes posibilidades de articular mucho más los sectores industriales y productivos con las capacidades científicas y tecnológicas tan fuertes que se desarrollaron a partir de la decisión de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Volviendo a esta cuestión del amor-odio, de la relación de tecnología y empleo, lo primero que quiero rescatar de esta jornada justamente fue el primer panel en donde se habló de una encuesta que realizamos junto con el Ministerio de Trabajo, la ENDEI, Encuesta Nacional de Innovación y Empleo, y ahí en primer lugar lo que observamos es que en Argentina en estos últimos años hay una relación positiva entre tecnología, innovación y empleo, porque hemos visto que las empresas que innovan, las empresas que invirtieron en tecnología y sobre todo las empresas que apostaron a vincularse con el sistema científico y tecnológico han logrado mejor desempeño en muchos aspectos, entre otros, por ejemplo, han logrado captar mejores trabajadores y pagar mejores salarios. Quiero ahí detenerme un segundito en este debate de tecnología y empleo y referirme un poco a la escena o el escenario internacional. ¿De dónde viene este debate en los últimos años? Creo que hay un artículo que hay que mencionar porque fue disruptivo, que es un artículo publicado en el año 2013,
por unos profesores de la Universidad de Oxford, que se llaman Osborne y Frey, y que se llamaba El futuro del empleo, ¿cuán susceptibles son los empleos a la computarización? Y este artículo, los autores directamente indican que el 47% de los puestos de trabajo en Estados Unidos están en riesgo de desaparecer como consecuencia de la introducción de nuevas técnicas digitales, la robotización, la digitalización, de alguna manera suscitan este enorme debate y este enorme temor de estos grandes cambios que vienen y que estamos observando ahora a partir de lo que en el panel el representante de la OIT mencionaba. Por otro lado, bueno, se suma a este mismo debate algunos artículos de Stephen Hawking sobre la inteligencia artificial, donde ahí aún más hay temores porque la inteligencia artificial de alguna manera reemplazaría todavía más al ser humano, porque de alguna manera esas máquinas podrían razonar y reemplazar empleos ya más calificados. Pero bueno, algunas otras visiones son un poco más tranquilas o más, digamos, no están tan alarmadas. Hace poquito salió un artículo en el Economist donde recordaba que en los años 60, cuando empezaron los primeros autómatas como los cajeros automáticos, o en los años 80, cuando ingresaron las computadoras en los escritorios, también había una especie de pánico de la destrucción total de los empleos, pero finalmente menciona el caso justamente de los cajeros automáticos, que permitió bajar costos de las sucursales bancarias, llenar el mundo de sucursales bancarias y finalmente crear más empleos de los que se habían destruido por el rol, particularmente el empleo en particular del cajero automático, del cajero que pasó a ser el cajero automático. Y luego, bueno, finalmente ahí hubo un balance en definitiva positivo. Hay la visión del Banco Mundial, la tengo que mencionar porque hace poquito publicaron una publicación que se llama Dividendos Digitales, y donde ellos mencionan que el crecimiento, el empleo y los servicios son retornos importantes de las inversiones digitales. Obviamente ellos tienen una visión positiva de la digitalización, porque hablan obviamente de la reducción de los costos, de las tecnologías digitales, y hablan, digamos, de lo positivo de las tecnologías digitales, no solo para las empresas, sino para los individuos, por ejemplo, al permitir más fácilmente intercambiar información, por ejemplo, a la hora de buscar un empleo, y los medios digitales realmente acercan a los individuos en ese sentido. Pero ellos mismos dicen que hay un 40% de la población mundial que está digitalizada y un 60% que está offline, y que eso justamente sigue siendo un problema. Entonces, bueno, alertan sobre esto y apuestan a seguir aumentando la conectividad. También ellos en ese artículo hablan, es muy interesante, la misma visión del Banco Mundial, como ciertos riesgos en materia de cómo los países manejan las tecnologías digitales. Y hace poquito nosotros también tuvimos la visita de Manuel Castells, que hablaba de este mismo tema, es decir, la digitalización es buena o es mala. En sí mismo quizás no hay una respuesta a esto, porque no hay una valoración sobre la digitalización en sí, sino cómo es utilizada. El mismo Banco Mundial dice, el pobre desempeño de diversas iniciativas de gobierno electrónico, habla de eso, vinculada con las TICs, sumado al riesgo de que los estados y las empresas puedan utilizar las tecnologías digitales para controlar a los ciudadanos y no para empoderarlos. O sea, esto es una cuestión de balance también de política y de cómo finalmente es utilizada la tecnología. Para finalizar, algunas propuestas. La primera cuestión, creo que es un factor común de todos los paneles de esta jornada, es la necesidad de avanzar en la formación y la capacitación de los trabajadores, y también trabajar y avanzar para que la educación universitaria, pero también, ¿por qué no?, desde antes, secundaria, incorpore todas estas cuestiones,
para bueno, que este proceso de reconversión sea suave y que realmente no sea una destrucción de empleo, una destrucción de empresas, sino que sea lo más planificado y lo más suave posible. Y en ese sentido, en materia de trabajadores, creo que es importante apostar muy fuertemente a la formación y en ese sentido, por eso es muy importante donde estamos hablando, que es justamente en una universidad. Así que creo que esa es una primera conclusión que podemos sacar en común de toda la jornada y de todos los paneles que escuchamos hoy. Y la otra cuestión tiene que ver con seguir fortaleciendo justamente las capacidades en el estado de ciencia y tecnología y no ser meros adoptantes de tecnologías externas, sino seguir apostando al desarrollo de tecnologías propias, así como podemos hablar acá del éxito que tuvo la tecnología satelital o nuclear o en el campo biotecnológico, lo que se ha hecho en relación al agro. Bueno, seguir apostando al desarrollo científico, al desarrollo tecnológico y a su vinculación con el sector productivo, como de alguna manera se hizo, y ahí quiero mencionar la posibilidad que hemos tenido no solo en la planificación, en nuestro plan Argentina Innovadora 2020, de fortalecer el sistema científico, sino de crear los primeros instrumentos que vinculan capacidades del sistema científico con el sector productivo a través, por ejemplo, de los fondos sectoriales, que son fondos que han financiado los primeros consorcios público-privados, a través de las políticas de fomento al emprendedorismo tecnológico. Ahí más atrás tenemos un representante del Centro de Sunchales de Sancor, que es uno de los centros en donde se están incubando empresas de base tecnológica importantísimas para el desarrollo de nuestro país, o el CENTEC, que fue el instrumento de financiamiento que utilizó ADIMRA justamente para crear el Centro Tecnológico de Florencio Varela. Termino diciendo, esperemos que esta política tenga continuidad. Yo apuesto a que la continuidad en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva sea una señal en este sentido. Esperemos también que sea muy fuerte la apuesta hacia la formación y la capacitación de los trabajadores. Muchas gracias.